Estamos en los 1400 AM de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Recuerden seguirnos en nuestra página en Facebook, Círculo de Bacatá, y nuestra página WordPress, dialogosiva, wordpress.com. Ahí estarán los programas que hemos dedicado a esta temática de la tecnología, el poshumanismo. Daniel nos hacía una breve introducción en un concepto interesante que es la evolución biológica y la evolución cultural. Y cómo la evolución cultural, precisamente este término de poshumano, es una manera de poder redefinir lo que nos constituye como seres humanos, ¿no? De cierta manera, pensábamos que ya estábamos determinados con nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra propia constitución biológica ya nos daba los parámetros para nuestros propios fines, para nuestra propia propósitos. Pero es la cultura la que propone, modifica de cierta manera otros fines, otros propósitos. Estamos creando una nueva concepción del ser humano. Aquí esto es lo interesante, ¿no? Ya no estamos determinados bajo esa necesidad o determinación biológica. Es más, la cultura nos propone superar esa misma naturaleza, ¿no? Para extender un poco lo que ha dicho Luis Alfredo al respecto de este tema, tiene que quedar claro que dos han sido los progresos definitivos que nos llevan hoy a esta gran pregunta sobre si el poshumanismo es una realidad efectiva o no lo es. Y estas dos vertientes ya las hemos anunciado. Es el progreso evolutivo biológico y es el progreso cultural, que ha dependido y ha estado en las manos del hombre. Hoy estas dos vertientes se encuentran. Hay una especie de ruptura de esa relación paralela y se empiezan a encontrar estos dos cauces, y tal vez a ese proyecto es al que se le ha llamado poshumanismo. Y el poshumano va a ser el reflejo, la materialización del proyecto del encuentro entre la evolución biológica y la evolución cultural. Pero entonces, aquí, y esto lo anunciamos como una tesis, como parte de nuestra perspectiva frente al tema, y es la evolución cultural va a preponderar en este encuentro que han tenido las dos vertientes a través de las cuales pues el hombre ha llegado a este momento histórico. Es interesante, bueno, hablábamos antes de iniciar esta sección, bueno, en el ejemplo del celular, ¿no? Es una extensión de nuestra memoria y una extensión también de nuestra capacidad por guardar información. Y como esto es una necesidad para nosotros, es una extensión de nuestro propio realidad cognitiva, nuestra propia memoria, pero es tan necesaria y de cierta manera modifica esa naturaleza a la cual ya estábamos determinados. Concebíamos de alguna manera que nuestro cerebro y nuestra capacidad de memoria estaba en cierto límite, pero ya con esta extensión, con el celular y con estos aparatos digitales, podemos extenderla más allá de nuestro propio límite y se convierte tanto, hace parte tanto de nosotros que ya no solamente la necesitamos, sino hace parte de nosotros que simplemente no podemos dejarla. Sí, pero digamos, Luis, hay algo muy importante ahí en lo que acaba de mencionar. El celular puede ser una extensión nuestra, como es todo factor técnico en el mundo cultural, en el mundo artificial. Pero lo que está proponiendo el poshumanismo es precisamente que esa extensión sea parte de la interiorización del mundo humano. Es decir, todo aquello que hoy es el mundo técnico empieza a reconfigurar nuevamente la vida para darle fines ya no naturales, sino artificiales a la misma naturaleza. Lo que queremos decir en este sentido es, tenemos que empezar a repensar cómo se está definiendo este nuevo paso convergente.
que es ya no contar con los principios normativos de la naturaleza, porque no nos podemos refugiar en dicho discurso ya. ¿Por qué? Porque la naturaleza la estamos cambiando de tal manera que ya no solo el mundo técnico es una extensión, sino que entra a ser parte de la evolución biológica. La evolución biológica ya no va a ser natural, la evolución biológica va a ser artificial y le vamos a imponer nuestros propios fines a la naturaleza. Así que ya no nos podemos refugiar en el mundo de que la naturaleza actúa por determinación, por necesidad, no, porque nosotros ahora tenemos en nuestras manos la responsabilidad de modificar el suceso natural, de modificar la vida, de modificar la herencia genética. O sea, por eso a esto me refiero, estamos ante un paso decisivo y muy importante que en realidad va a definir la manera, no solo en la que entendemos la vida, sino en la que nos vamos a entender nosotros mismos. De verdad que un panorama como el que nos vislumbra un mundo feliz de Huxley no está lejos. Entonces hemos llegado al punto de ser hacedores, por no utilizar el término creadores, de de nuestro propio tiempo, de nuestra propia cultura, de nuestro propio ser. Hemos llegado, entonces la tecnología ha llegado al punto de modificar tanto nuestra naturaleza biológica que la hace ya artificial y la pretende para otros fines. Sí, a esto me refiero. Nosotros ya vamos a dejar de hacer extensiones técnicas o artificiales y nos vamos a convertir en una extensión. O sea, ya nosotros no vamos a ser los que vamos a hacer las extensiones de nuestro ser. Vamos a hacer una extensión de lo que nosotros mismos modificamos en la naturaleza. Recuerda de pronto los oyentes para poder recordar nuestros programas pasados. Algo hablábamos con el tema de la conciencia absoluta y la película Trascender, donde había una conciencia que podía modificar la propia naturaleza, ¿no? Entonces con la idea de los microchips y la idea de incrustarse en el ambiente para modificar todo espacio, ¿no? Es eso, es no solamente tener nuestros elementos técnicos, sino que esos mismos elementos hagan parte de nuestra constitución. A mí me parece importante aquí llamar la atención sobre la inversión del orden en la relación que antiguamente había entre el hombre y los objetos, entre la naturaleza y la cultura. Digamos que dentro del paradigma humanista siempre se considera como la posición privilegiada del hombre frente a la naturaleza y frente a sus producciones técnicas, ¿no? Recordemos que alguna vez en uno de nuestros primeros programas hablábamos del concepto de cultura, ¿no? Y decíamos que la cultura entendida como producciones materiales de alguna u otra manera estaba orientada a favorecer el cultivo de la naturaleza espiritual del hombre. Entonces ahí veíamos que todas esas producciones culturales se ordenaban únicamente a eso, a que el hombre tuviera como la capacidad y el espacio, una vez liberado de las necesidades inmediatas de la naturaleza, para dedicarse al cultivo de su naturaleza racional y espiritual sobre todo, ¿no? Pero hoy vemos que esas producciones culturales, tales como son la ciencia y la tecnología, esa misma relación de proporcionalidad entre el sujeto y el objeto ya no es la misma. O sea, ya la técnica, la tecnología y la ciencia en general ya no están únicamente ordenadas a que el hombre cumpla con las exigencias de su naturaleza racional y espiritual, ¿no? Sino que ha sido tal punto que esas producciones técnicas de alguna u otra manera han superado como las expectativas del hombre, que ya esos mismos objetos le están imponiendo nuevas finalidades a la misma naturaleza, ¿sí? Entonces es interesante notar como esa ruptura del orden que hay, ¿no? O sea, ya no se trata como de un sujeto autónomo, racional, que se sitúa frente a los objetos para contemplarlos o para utilizarlos, ¿no? Sino que ha sido tan grande como el nivel de manipulación que ha permitido esos mismos objetos técnicos, ¿no? Que ya el hombre, digamos que no puede permanecer indiferente frente a ellos, ¿no? Ya ellos tienen la capacidad de proponernos nuevos fines, ¿sí? Y nuevos medios para modificar nuestra propia naturaleza. Creo yo que estamos ante el umbral de no solo un paso definitivo en cuanto a la evolución biológica y cultural, sino también ante un paso que al darlo ya no va a existir posibilidad de volver atrás. En el momento en el que demos el definitivo paso de la modificación parcial de la evolución biológica,
y es algo que ya se está gestando en grandes institutos de investigación y laboratorios que en este mismo momento están trabajando en proyectos de esta índole, pues ya no habrá oportunidad de guardar nostalgias por los antiguos discursos. O sea, la sociedad hoy está viendo el gran tránsito entre esto que Cristian precisamente ha denominado el fin normativo, teleológico de la naturaleza, ante el advenimiento del poshumano, que empieza a incorporar y a exigirle a la naturaleza a actuar según las necesidades que individualmente nos planteemos. Y esto de verdad que tiene un cariz ético, también axiológico, que no nos hemos pensado, en realidad no nos hemos pensado, y el fenómeno ya está tocando a nuestras puertas y no nos preparamos. Aquí es interesante hacer el contraste entre el tema de, bueno, homínidos, humanos y poshumanos, ¿no? Ya no podemos defender tanto una tesis como eh, de lo que nos define como seres humanos, cuando ya lo hemos modificado hasta el punto de buscar mejor una definición de eso que estamos modificando. La naturaleza ya esa naturaleza determinada por nuestra constitución biológica ya está totalmente modificada. Y lo proponíamos en temas anteriores con la película de Gattaca, con la película Sin Límites, pero en Sin Límites hablamos un poco de esas habilidades cognitivas y de alguna manera también espirituales. Pero en este punto, en la película Lucy, ya no hablamos, creo, no hablamos tanto de espiritualidad, sino más bien de la materialidad y manipular esa materialidad en el espacio y en el tiempo, tener la capacidad de dominar todo ese entorno, ¿no? Dominar el tiempo, tener conciencia de él y de cierta manera modificar también nuestro espacio. Bueno, a continuación pues los dejaremos con otro de los soundtracks de esta película del 2014, Lucy, que tiene por nombre Disintegration.
Seguimos con este tema interesante del poshumanismo y la tecnología, con la película Lucy del 2014. Recuerdan, están escuchando Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Nos propone Daniel y Cristian dejar entonces atrás aquella idea de estar determinados por nuestra propia naturaleza biológica. Ya realmente queremos y pretendemos modificar nuestra propia concepción de naturaleza humana. Hay un aspecto también que dentro de la película pues cobra gran relevancia y es la droga sintética que se crea y pues que va a afectar a Lucy biológicamente hablando. Precisamente el soundtrack con el que los dejábamos hace un momento habla precisamente de ese proceso que ella va viviendo y es el de la desintegración biológica. Y miren que traslapando este discurso con el que veníamos comentando, creo que estamos ante la desintegración del discurso primitivo o antiguo de la teleología natural, determinada por esta misma, por la dinámica que la fisis o la naturaleza posee. Ya en nuestra época es bastante cuestionable que dicho propósito de la connaturalidad, de esa dinámica de la naturaleza, siga perennemente sin ser afectada. Hoy estamos precisamente ante ese fenómeno, ante la desintegración de esa estructura, incluso de ese imaginario, y la ciencia y la tecnociencia trabajan en pro de vencer esa determinación de la naturaleza y están modificando entonces por lo mismo los fines de esta misma, que evidentemente van a afectar al ser humano y van a afectar su entorno. Las responsabilidades son las que nos tenemos que pensar. Así es, si nosotros partimos del supuesto de que la naturaleza humana es una naturaleza racional, ¿no? O sea, tanto la naturaleza racional como la naturaleza corpórea ya no pueden ser como un recurso de apelación para, digamos, mantener que es una naturaleza que actúa por un fin. Porque si ya incluso la naturaleza corporal del hombre y la naturaleza racional puede ser potenciada, ¿no? Esto que se conoce como el hombre aumentado, ¿no? El hombre plus, ya por el simple hecho de haber tenido la capacidad de modificar esas exigencias racionales y corporales, pues los fines ya no tendrán los mismos, ¿no? O sea, ya no tiene sentido de que una vez que el hombre ha superado como las limitaciones de sus capacidades cognitivas naturales, ¿no? Modificadas y aumentadas a través de la tecnociencia, insisto, o sea, ya no tiene ningún sentido seguir manteniendo que el hombre tiene que perseguir los fines que esa naturaleza racional y esa naturaleza corpórea y biológica le exigían antiguamente. Estamos de verdad más que ante la convergencia que ya hemos explicado, estamos ante el suceso de preguntarnos por el principio de responsabilidad que desde ahora debe ambientar nuestras preguntas normativas, éticas, políticas, económicas, sociales y culturales. Hoy en día realmente la tecnología y esto que hablábamos de la racionalidad instrumental cohabita interiormente en la vida y debemos hoy empezar a cuestionar la dinámica que esa materialización instrumental de la naturaleza va a irse incorporando en nuestras sociedades. Entonces es un trabajo de reflexión más que individual, colectiva, así que pues invitamos a nuestros oyentes que más que a verse la película sencillamente es a que pueda pensar y reflexionar en torno a este tema que va a ser decisivo, que tal vez en las sociedades latinoamericanas no se vea tan presente, pero que en las sociedades europeas y norteamericanas de verdad que tiene una gran cabida y donde se están materializando los pasos que el cine ha venido aventurando ya pues digamos que desde sus principios por allí, adaptando la ciencia ficción que nos mostraba ya, o nos indicaba más que mostrar, nos indicaban los posibles panoramas a través de los cuales la ciencia podía llegar a desarrollarse. Disfrutamos mucho de romper los límites
y poder adaptar de alguna manera los mejores recursos para nuestra propia existencia. Una pregunta para nuestros oyentes de diálogos es: ¿ya tenemos la posibilidad de modificar toda nuestra naturaleza biológica? Bueno, ¿qué modificaría y qué repercusiones tendría en esa modificación, ¿no? ¿Qué responsabilidad tengo frente a mi realidad y a mi tiempo, si puedo mejorar mis propias capacidades? Entonces, ¿cuál es mi deber para con mi sociedad? Vamos a dedicar un segundo programa a esta película Lucy del 2014 con el tema del poshumanismo y la tecnología. Recordar a nuestros oyentes que estamos dedicando estos temas de la ciencia ficción al tema del transhumanismo, para que ojalá sean curiosos, escuchen, bueno, con estos soundtrack que hemos elegido para ustedes, pero sobre todo que se motiven a ver la película y a escucharnos. Vamos a dejarlos hasta acá. Ha llegado el final de esta primera parte del programa. Los esperamos los sábados de 5 a 6 en esta su emisora Mariana, los 1400 AM. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, a Fray David Romo de la Orden de San Agustín, director de emisora Mariana, y quien nos acompaña en máster, Luisa Cruz. Agradecemos la compañía de Cristian Rodríguez y Daniel Moreno. Los esperamos en Diálogos, sábados 5 a 6. Muy buena tarde.